Hola amigos de Quebrando Cascarones, bienvenidos a este penúltimo episodio de esta quinta temporada. Así de rápido llegamos a estos 15 episodios en donde estuvimos conversando mucho de un montón de cosas, del ADN de nuestro cuerpo, de la voz, de cómo reconstituir nuestro cuerpo con la mente. Espero realmente que te haya servido muchísimo toda la información que compartimos en esta temporada, que la hayas disfrutado mucho. Yo realmente, como te había dicho, me tomé mi tiempo para poder tener toda esta información, para condensarla así en episodios pequeñitos para que tú también la puedas utilizar y poder sacar de todos los libros, de todas las charlas, de todos los talleres, todo lo mejor de la información que puede tener para pasártela a ti. Así que bienvenido a este episodio número 14 en donde vamos a descubrir tu superpoder. Y sí, así nomás vamos a entrar en onda con esto de tu superpoder, con esta parte que te había comentado, así en pequeñito, capítulos antes, de esto del ser infinito. Y ya que vamos llegando al final de la temporada, este es un episodio muy especial para mí, porque este concepto que te voy a compartir me trajo muchísimo en todos los aspectos de mi vida. Mucho cambio, mucho bienestar y sobre todo esta sensación de sentirte empoderado. Y esto llegó en un momento en donde me dediqué a cuestionar muchísimas de mis creencias fundamentales, que llegué incluso a cuestionarme la existencia de Dios. Y esto lo hice por todo el daño que yo mismo me había hecho de esta imagen de este ser superior, de este Dios, un ser enfermo de celos, con exceso de control, todo el mundo estaba equivocado y en pecado constante. Si no creías en él de la forma adecuada y correcta, no servía. Un ser aterrador que todo el tiempo está intentando castigar y controlar a sus hijos, que fue capaz de crear un pozo de fuego hirviendo para que sus hijos vayan ahí y sufran toda su vida y se quemen por toda la eternidad, es más. Y todo esto solamente porque no le hacías caso. Y como si fuera poco, un ser condicionante, ambivalente, que si robas, matas, agredes, lastimas, te vas al infierno, pero si justo un segundo antes de tu muerte le dices que le amas y que le reconoces, todo queda saldado y no pasa absolutamente nada. Una de las preguntas que me hice fue, ¿cuánta gente sale a matar y luego pide perdón por hacerlo y se sienten salvos? ¿Cuánta gente se sube a un bus o entra a un local comercial y entra con esta convicción de que Dios le va a perdonar por hacer esto? ¿Cuánta gente murió por no creer en Dios de la forma correcta? Y es más, aquí viene una pregunta más profunda todavía. ¿Cuál es la forma correcta de creer en Dios? ¿Y de qué tengo que salvarme? ¿A qué le tengo que correr todo el tiempo? ¿A dónde voy a llegar con esta tan anhelada salvación y precisamente de qué tengo que salvarme? Y si Dios creó todo, ¿para qué creó al diablo? Y si el diablo es el que gobierna el infierno y en mi vida, durante toda mi vida, hago las cosas que le gustan al diablo, en lugar de ir a sufrir al infierno, no tendría que ser premiado por el diablo. Son un montón de cuestionamientos que me hice. Y como ves, cada cosa me llevó a un punto cada vez más profundo, al punto en el que yo me enojé con Dios por esta imagen que me había hecho de él. En medio de este cuestionamiento apareció un libro que me reconcilió con esta idea de creer en Dios. Este libro se llama Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Personalmente a mí me encantan el número 1 y el número 4 de la colección que él tiene. En este libro, Neale llega a un punto en su vida en que, con fervor y enojo, le reclama a Dios por todo lo malo que le estaba pasando en su vida. Logra escribir 4 libros de los que, según él, no tenía el control ni siquiera de las cosas que estaba escribiendo. Él relata que una especie de conciencia o energía tomaba posesión de su cuerpo y lograba escribir cosas que jamás él se hubiese imaginado hasta que despertaba como de su trance. El primer cuestionamiento que me marcó cuando leí el libro fue cuando Dios le dice a Neale, tú, en tu postura de padre o madre humana, tendrías el corazón de matar o de exponer a tu hijo a un sufrimiento eterno simplemente por no hacerte caso. El segundo cuestionamiento fue,
Si soy un ser infinito de amor, de compasión, de respeto, y si soy un ser supremo, ¿cuántos de mí hay? ¿Y por qué tendría que pelearme con los demás por la forma correcta de creer en mí? Y es más, si yo soy el origen de todo, no tendría que ser el origen de Dios, Alá, Buda, Jehová, cualquiera que sea el nombre que me hayan puesto. ¿Y a qué nombre tendría que responder? Y el tercer cuestionamiento enorme fue este. Si soy Dios, ¿quién eres tú? Y ahí fue donde todo encajó de nuevo. En la Biblia dice que somos semejantes a Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza. Y ahí fue cuando Dios le preguntó entonces, ¿qué cuerpo tengo? ¿Soy un hombre o soy una mujer? Tal vez te estás confundiendo un poco con esto de ser semejante a mí, con esto de ser igual que yo. La Cábala, otro libro antiquísimo de mucha sabiduría, dice que la vasija se dividió en fragmentos para poder mirarse a sí misma, y la teoría del Big Bang dice que todo nació de una gran explosión. Entonces, Dios creó todo y se creó a sí mismo. Y si es que Dios es esta explosión, si es que Dios es esta vasija, si es que Dios crea todo a su imagen y semejanza, ¿quiénes somos nosotros? Cuestionamientos iban y venían todo el tiempo hasta que llegó a mí un libro de Gary Douglas, el cual inicia con una pregunta. ¿Un ser infinito elegiría esto? Y empieza con un ejercicio que es el que te voy a invitar a hacer ahora. Ponte cómodo, cómoda y llena por completo el espacio de tu cuerpo. Ahora llena por completo el espacio en donde estás, el espacio de esa sala, de tu casa, del edificio en donde estás, de la ciudad, del país, del continente. Llena por completo el espacio del planeta y del sistema solar, de la galaxia, y desde este lugar te invito a que busques los bordes de tu ser. ¿En dónde terminas? ¿Tienes un fin? ¿Lograste sentir la expansión, ese vacío? Yo cuando hice este ejercicio sentí aquello que sentí cuando tuve el accidente en la bici. Y ahí fue cuando vino a mí esta sensación de wow, yo soy parte de Dios. Yo soy parte de esta esencia de creación, de este ser infinito. No sé si este episodio sea suficiente para que compartas estos conceptos conmigo, pero al menos te dejo de tarea el cuestionarte cuál es la imagen que tienes de Dios. Si Dios es un ser de amor, ¿por qué tendría que pelear con otros seres? ¿Cuál es el correcto? ¿Y por qué nosotros los humanos nos peleamos por hacer que la otra persona crea en el que yo creo que es el correcto? Es más, ¿cuántos dioses hemos creado de acuerdo al lugar en donde nacimos, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a la pertenencia, a la herencia de nuestros padres? Y pregúntate si eres parte de Dios, si eres ese ser infinito, si eres aquella fuente de toda creación. Hay un concepto muy lindo en Access, el nombre de conciencia, porque la conciencia lo abarca todo y no juzga nada. Imagínate tú esa imagen de Dios que hemos hecho tan condicionante, que si es que te haces un tatuaje, ya no te quiere, que si es que te haces una perforación, ya no te quiere, si es que escoges un tipo de relación con alguien, ya no te quiere. ¿De verdad ese es su amor o es condicionamiento? Pregúntate. Cuando yo me hice estas preguntas, fue muy loco darme cuenta de en qué Dios quería creer, en qué energía quería creer y por quién quería dejarme llevar. Capaz Dios no nos ha creado a nosotros y capaz nosotros estamos creando un Dios para justificar de alguna forma todo aquello que estamos eligiendo y que no queremos cambiar. Episodios anteriores te había dicho que cuando tú te responsabilizas de algo, lo puedes cambiar, que cuando tú te responsabilizas de una situación, puedes hacer que las cosas funcionen de manera diferente, pero si solo te responsabilizas de ello. Si no te responsabilizas de eso, pues sí, lo más probable es que sigas echando la culpa a algo, a alguien, a un factor externo, a una fuente externa que te está mandando estas pruebas para probar qué tan valiente eres. Imagínate nosotros como padres hacer eso con nuestras hijas, cogerle y, qué sé yo, quemarle la casa para saber qué tanto confía en mí, qué tanto confía en que yo le puedo ayudar. Son cosas muy locas y como te digo, conceptos muy locos que yo me cuestioné en su momento.
Hoy, cuando grabo este podcast, tengo la conciencia de que soy parte de esa misma energía, de que no hay una división entre este ser supremo que crea todo y yo. Somos lo mismo, somos la misma esencia de creación. Te la voy a dejar ahí y espero que no te asustes, espero que vengas al siguiente episodio en donde vamos a hablar un poquito más a fondo de este tema. Solamente cuestiónate estas cosas. Si puedes conseguir el libro de Neale Donald Walsch y leerlo, por favor léelo. Realmente es muy lindo. A mí, como te decía, particularmente me gusta más el volumen 1 de todos los libros y más todavía me gusta escuchar el audiolibro porque tiene una narrativa muy linda en la forma en la que Dios se comunica con Neale, en la forma en la que Dios se cuestiona a él mismo y le cuestiona a Neale por la forma en la que hemos creado este Dios. Así que muchas gracias por estar aquí, por quedarte hasta esta parte del episodio. Yo sé que este episodio es un poco volador de cabezas, es el penúltimo episodio de esta temporada Meta Humanos, así que simplemente anímate a cuestionar tus creencias fundamentales. Qué sé yo, algo podrás sacar de ello o tal vez no, simplemente por juego, por diversión o por saber qué más es posible. Nos vemos la próxima semana con el último capítulo de esta temporada en donde vamos a adentrarnos un poquitín más con todo esto. Así que comparte, comenta este video, déjame tus comentarios si te parece algo lindo, si te parece una verdad esto que estamos diciendo, percibe tu ligero y tu pesado, si te parece una locura y por qué sería una locura. Los leo y los podemos seguir hablando y los podemos seguir conversando en este espacio que obviamente es suyo. Nos vemos la próxima semana con el último capítulo de esta temporada y muchas gracias por estar ahí.